Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, un libro que nos va a llevar prácticamente todo este año y parte del próximo, los primeros meses por lo menos. Y hoy nos toca justamente la carta a la iglesia de Tiatira, ¿sí? La carta que nos toca hoy, y la lectura la vamos a tener en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 18 hasta el final. Apocalipsis, capítulo 2, desde el 18 hasta el final. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y a toda la iglesia, perdón, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre la gente, y las regirá con vara de hierro, y será quebrantado como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, hasta aquí la lectura de esta mañana. Y bien sabemos, como estamos estudiando, a breve resumen, que estas 7 cartas a las iglesias tienen un aspecto histórico, representativo y profético. Hablan de lo que fue estas 7 iglesias del Nuevo Testamento, unidas, ¿sí? Que se veían desde la isla de Patmos, donde estaba el apóstol Juan en el momento de escribirlas, y particularmente, como ustedes ven, el circulito que está en todas las diapositivas, se van escribiendo una a una, formando un óvalo, ¿sí? Y lo que me decía un hermano el otro día, lo curioso es que las cartas, y como están ubicadas, se van escribiendo en sentido horario, también representativo de los tiempos y de que el tiempo del Señor Jesucristo está cerca. Entonces, hoy nos toca ver la carta de Tiatira. Y como habíamos dicho en la primera clase, como iglesia local, siempre tenemos que buscar cuál es la iglesia que nos representa. Como miembros de una iglesia local, ver dónde, como templo del Espíritu Santo también, y como miembros del cuerpo de Cristo, ver en qué situación estamos. Entonces, esto siempre tomando como base que el fundamento, que la iglesia de Jesucristo está puesta sobre él mismo. Él es la base, él es el fundamento, un fundamento inamovible, como escuchábamos en el día de ayer, y que el infierno, como dice aquí, las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. En este pequeño resumen que les puse acá es una visión histórica de cómo se fue dando, más o menos según los historiadores, lo que representó cada una de las iglesias. Esto desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, durante el periodo desde la llegada del Espíritu Santo allí en Pentecostés hasta el año 60 después de Cristo, se estima que la iglesia fue, a la iglesia histórica que representó ese tiempo fue Éfeso,
como ven acá abajo, la característica de la iglesia trabajadora que perdió el primer amor. Esmirna, que la vimos hace 2 domingos, está comprendida entre el año 60 y 313, que fue la iglesia perseguida. Luego, la iglesia de Pérgamo, que apuntó desde el 313 al 476, que fue la iglesia adúltera, justamente, que fue la que se unió con el Estado. Y hoy nos toca ver a Tiatira, que abarcó una gran cantidad de tiempo, desde el 476 hasta el 1517, cuando comenzó la reforma, ¿cómo se llama? La reforma, sí, la reforma protestante, si no me equivoco. Y que se la caracteriza, y lo vamos a ver en este caso, como la iglesia idólatra. Y luego Sardis, que lo vamos a ver la semana que viene, también ocupa su espacio de tiempo, Filadelfia y la Odisea. Todos puntos históricos, digamos. Yo no les puse las características porque todavía no las hemos estudiado, y como les digo, esto en el punto, como lo ven los historiadores, desde el punto de vista histórico, valga la redundancia. Justamente pensaba en Filadelfia, que se corta en el año 60, cuando comenzó toda la etapa de las nuevas versiones de la Biblia, y que luego sigue la Odisea. Pero bien sabemos, como luego hemos de ver, que las dos iglesias que han de estar presentes significativamente, y luego veremos por qué, durante el periodo de este periodo, cuando Cristo nos venga a buscar, han de ser Filadelfia y la Odisea. El método de las cartas, que ya lo hemos visto, para analizarlo muy rápidamente. El orden de la primera carta escribe, el punto 1 está en el versículo 18, luego el nombre de la iglesia también está en el versículo 18, en esta mañana nos corresponde hablar de Tiatira, el nombre de la ciudad, que ya vamos a ver lo que significa, la presentación que Cristo hace de sí mismo también está en el versículo 18, fíjense, la revelación del estado de la iglesia es a partir del versículo 19 en adelante, que ya lo hemos visto. La reprensión y la exhortación a partir del versículo 24. La promesa en el versículo 24 a 28. Y por último, el llamado a oír a la iglesia en el versículo 29. Fíjense que nuevamente se repite este orden de cada una de estas iglesias. Y en esta mañana nos vamos a enfocar un poquito, tal vez, más, ¿cómo les podría decir? Un poquito teórico, tal vez, porque realmente esta semana hemos recibido mucha palabra, y lo que el Señor me trajo en esta semana fue hablar un poquito de lo que significa la palabra doctrina. Esta definición, que está en un libro de doctrina de la escuela bíblica, es un resumen, ¿no? Pero la palabra doctrina la podemos encontrar básicamente, para comenzar y tener una idea, en el Mateo capítulo 7, 28, no hace falta que lo busquemos, que dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y doctrina tiene justamente una relación directa con la palabra del Señor Jesucristo, que es la palabra que Cristo recibe de su Padre. Y la doctrina involucra a la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque, como dice también en otro pasaje, que el Espíritu tomará de mí, como el Señor dice, ¿no? El Espíritu tomará de mí mismo y os hará saber. El Padre habla a través de Jesucristo y nos es revelado a través del Espíritu Santo. Quiere decir que la doctrina es palabra de Dios que no cambia y permanece inalterable en el pasado, ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra doctrina también tenemos que tenerla como que encierra todo el consejo de Dios, como nos dice en Hechos 20, 26 y 27, y que no puede cambiar. Y esta es la doctrina que nosotros hoy, en nuestro tiempo, tenemos que aprender, conocerla, porque
es palabra de Dios. Y esto no cambia. Y tiene que seguir en las iglesias, en nosotros, día a día, inalterable, porque es palabra de Dios. Pero también para saber si una palabra que nosotros recibimos, una prédica o un himno, o lo que sea que tengamos, es palabra, es doctrina, es sana doctrina, como la llamamos, tiene que ser juzgada cristocéntricamente. O sea, una palabra, un himno que no se ajusta a que el centro es Cristo, quiere decir que es una doctrina falsa, una doctrina de demonio. Entonces, tiene que ser hallada lo que sea que recibamos, como le decía, una prédica, un devocional, un himno, un corito, ¿cómo se podría decir? Dentro del contexto de la sana doctrina. Cristocéntricamente juzgada, tiene que ser correcta. No se puede apartar, no puede negar la persona de nuestro Señor Jesucristo, no puede negar su deidad, no puede negar su santidad, su nacimiento virginal, su muerte en la cruz del Calvario, expiatoria y vicaria, no puede negar su resurrección. Hay muchos aspectos que encierran a la sana doctrina. Entonces, cristocéntricamente está hablando también de todos los aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sana doctrina, como les puse acá también para que lo veamos, debe ser juzgada cristocéntricamente. Y les puse, ¿no? Y para ser aprobada debe ser hallada en conformidad con la palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, según podemos buscarlo, segunda Juan, versículo 9, que nos dice: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Entonces, la sana doctrina tiene que tener la doctrina de Cristo. Ahora también vamos a ver que hay doctrinas de humana sabiduría, y la palabra doctrina también tiene una relación con lo que es el adoctrinamiento, o sea, es la forma en que una persona se va formando. Por eso yo acá puse que es toda enseñanza que proviene del hombre. Y no siempre es mala. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento, por ejemplo, en distintas disciplinas, en la música, en inglés, en matemáticas, en ciencias, en lo que sea, va formando a la persona, al ser humano, los va instruyendo, va formando su carácter, su profesión, hacia dónde va. O sea, hay profesores, hay estudiantes, hay profesionales de la salud. O sea, todas esas son doctrinas, enseñanzas que hacen a la humana sabiduría, o sea, al conocimiento humano. Pero hay un momento en el cual, cuando deja de ser buena, digamos, entre comillas lo puse, ¿no? Bueno, es cuando enfrenta, desafía y o contradice la sana doctrina. Entonces, por eso siempre decimos que los que estudian sigan estudiando, los que trabajan sigan trabajando, los que les gusta, podemos decir, el conocimiento general lo puede seguir teniendo, pero tener cuidado, que cuando la humana sabiduría se convierte en esto que también la palabra menciona como la falsa ciencia, que quiere justificar o explicar con la ciencia cosas que pertenecen a Dios, hay que empezar a tener cuidado y apartarse, no mezclarse con estas cosas. Y el por qué hay un motivo. Las doctrinas antibíblicas son doctrinas de demonio que se oponen a todo lo que Dios estableció en su santa palabra. ¿Y por qué es importante tener estas cosas bien claras y conocerlas? Porque las doctrinas antibíblicas causan disensiones y escándalos contra la doctrina que hemos aprendido. Se oponen, empiezan a traer problemas, divisiones en pensamientos, en criterios, en lo que se predica. En Hechos 20:13 nos dice que se levantarán
Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. En 2 Pedro nos dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado, escuchando espíritus de error y de doctrinas de demonio, y si algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos, dice, ¿no? Entonces vemos que las doctrinas antibíblicas pueden aparecer y han aparecido a lo largo de la historia, y son las que han provocado el desvío de las iglesias históricas que estamos estudiando. Por ejemplo, la caída de Pérgamo, ¿cuál fue? Falsa doctrina y doctrina de demonio, ¿sí? La iglesia que adulteró. Y en Tiatira es la misma causa. Sería interesante en algún momento poder estudiar libros de historia eclesiástica, no me acuerdo si fue escrito por José María Di Pardo, porque a través de los primeros capítulos narra y cuenta cómo distintos pensadores cristianos se fueron alejando con la ciencia y quisieron unir la ciencia con la iglesia y se fue pervirtiendo el camino. Y la falsa doctrina es la herramienta, el arma mortal que usa Satanás contra la iglesia de Jesucristo, y la estuvo usando en el principio, yo ahí creo que les anoté, sí, con Adán y Eva, la usó a lo largo de la historia, y lo sigue usando también en nuestro tiempo, apartando a los creyentes del camino de la verdad. Y nosotros como iglesia, y primero en lo personal, no estamos exentos de caer en estos errores. Porque si no guardamos, si no conocemos la sana doctrina, en amor y con identificación plena, podemos llegar a meter en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, cualquier cosa, y luego podemos llevarlo a la iglesia. Entonces, conocer la sana doctrina, aunque a veces nos puede parecer un poco tedioso hablar de esto, pero es lo que nos va a mantener por el camino de la fidelidad. Es lo que va a impedir de hacer, como luego lo vamos a mencionar, una mezcla, un ecumenismo, un sincretismo, una mixtura con cosas que no convienen. Y acá les cité nuevamente, para que leamos todos juntos en la segunda carta del apóstol Juan, desde el versículo 7, que dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal el engañador es, y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Este pasaje, duro por cierto, porque culmina diciendo en el versículo 10, si alguno no trae esta doctrina, no le digáis bienvenido. Y muchas veces nos puede pasar cuando en nuestra propia familia hay pensamientos distintos sobre una doctrina, podemos caer también en el pecado de decir, bueno, en esta casa no se habla de política ni tampoco de religión, porque seguramente va a traer problemas. O también podemos llegar a recibir críticas, como por ejemplo, si son de Filadelfia, ¿por qué no que proclaman el amor? ¿Por qué no podemos hablar de estas cosas? ¿O por qué no comparten con nosotros reuniones o pensamientos? Entonces, las armas del enemigo, que ahora iremos viendo algunas, son vastas, son grandes, son peligrosas. Entonces le decía, me perdí, pero bueno, que el enemigo de nuestras almas muchas veces intenta con doctrinas, no va a venir con doctrinas
fáciles de discernir, sino muy sutiles, ¿sí? Muy sutiles. Entonces, el mensaje a la carta de Tiatira, que se lo manda al pastor de la iglesia en Tiatira, y Tiatira significa justamente, como recibimos en la lectura de anoche, continuo o sacrificios continuos o sacrificios repetidos, que hacen justamente mención a la iglesia católica, ¿sí? Entonces, si vamos uniendo un poco la historia, la iglesia de Pérgamo fue la que se casó o adulteró con el Estado. Y la iglesia de Tiatira es la que comienza es una iglesia idólatra, politeísta, que uniendo las dos, vemos cómo se va formando la iglesia católica y lo que conocemos hoy como la iglesia católica. Y de Jezabel, ya se mencionó algo esta semana y también lo hemos estudiado en la reunión de jóvenes, quién fue, pero hace referencia a la adoración a dioses paganos. Y se supone que Jezabel, esta mujer que es nombrada en la carta de Tiatira, no era nada más y nada menos que la esposa del pastor de Tiatira, que era la que estaba justamente metiendo todas estas cosas en la iglesia. La representación que dice acá en el Señor Jesucristo, en el Apocalipsis 2, el Hijo de Dios, y esto es porque muchos de los que estaban en Tiatira creían a la verdad y predicaban la verdad y la practicaban, pero había otros que negaban que Cristo era el Hijo de Dios. Y si se niega la calidad de la persona, se está negando también la calidad del sacrificio. Por eso, el Señor se presenta como el Hijo de Dios. Deja bien claro quién era y por qué, y para qué estaba, y por qué había venido, y su autoridad como Hijo de Dios, el Hijo de Dios eterno. Como llamas de fuego, dice acá también la palabra de Dios, puse acá en Pérgamo, los ojos que harán la prueba. La Biblia, la palabra de Dios, es lo más destructivo también como hemos recibido esta semana. Yo armé la diapositiva y después empecé a ver lo que Noemí fue mandando y dije, bueno, lo dejo como repaso porque ya estaba en las lecturas. Y es el método de Dios, siempre destruir lo que el pecado hizo para poder edificar. Y Cristo no hubiese podido formar la iglesia si primero no vencía al pecado, no destruía el pecado, mataba a la muerte y luego resucitaba. Y ahí pudo ser y puede ser Cristo el fundamento de la iglesia, porque primero destruyó todo aquello que el pecado hizo, todo lo que el pecado arruinó. Cristo, al destruir el pecado, puede poner un fundamento nuevo, que es Él mismo. Y puede levantar la iglesia. Y la iglesia, como escuchábamos ayer también en la reunión de Necochea por la noche, Cristo es el fundamento, es la base donde todo se apoya. Todas las doctrinas, toda la iglesia, todos los creyentes, y es la seguridad de nuestra salvación. Y bueno, acá les puse, ¿no? Cristo podía ofrecer redención al hombre si no destruía la obra del enemigo, y la respuesta es no. Por eso Cristo destruyó, mató la muerte, destruyó el pecado y puede comenzar algo nuevo. Pero, también como escuchábamos anoche, pero ahora nadie jamás podrá destruir la obra de Cristo, ¿sí? La obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. El estado de la iglesia de Tiatira les dice, yo conozco tus obras y caridad, servicio y fe, y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras. Trabaja ardientemente, amaba, era paciente, mantenía la fe, ¿sí? Y servía a Cristo. Pero acá Noemí también mencionó algo anoche en la lectura, que decía, ¿no? Las herejías gnósticas de Asia.
Al final de la diapositiva, luego las voy a mandar, hay un glosario que puse con ciertas palabras medias difíciles, ¿no? Pero, por ejemplo, para entender qué es lo gnóstico, quiénes eran los helenistas también, que eran los adoradores de los dioses de la antigüedad. Son los adoradores de los dioses de la mitología griega, cuyo dios supremo es Zeus. Y esta rama, junto con la ciencia, y se unió con el cristianismo. Y surgió lo que se conoce como una... y acá lo que decíamos, ¿no? Hago un paréntesis acá. Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando la falsa ciencia se quiere unir a la iglesia y con la ciencia se pretende explicar cosas de la palabra de Dios. Porque estos helenistas trataron de unir la ciencia con el cristianismo y surgió la teoría de creación por emanación. La teoría de creación por emanación dice que hay un Dios santo único, pero que es tan santo que no podía acercarse al universo. Y entonces comenzó a surgir emanaciones de él, y el Jehová de la Sagrada, de la Biblia, en realidad es un ser inferior, ¿sí? Un ser, una emanación del Dios Supremo, que por error creó un mundo puesto en maldad. ¿Sí? Entonces, todo eso surge de esta doctrina de emanaciones, que es uno de los tantos errores. Y por esto es en este tiempo, y tomando esto que surge, entendemos por qué el apóstol Pablo y el apóstol Juan decían: mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu de anticristo. O sea, hay un contexto histórico, un momento en el cual comenzaron a surgir doctrinas que engañaban, antibíblicas, por los cuales los apóstoles por algo escribían estas cosas. ¿Sí? Si bien eran históricas para su momento y para su presente, también hoy por hoy las profundidades de Satanás. Dice: Satanás es tan peligroso que cuando quema vivo a los creyentes como cuando los besa, como hizo Judas. Es peligrosa la estrategia de Satanás. No olvidemos que es reconocido como la serpiente antigua, y las serpientes tienen esa cualidad de seducir y envolver. La serpiente es tan peligrosa cuando mata como cuando abraza y te llama hermano separado. Yo no entendía a qué se refería a eso, pero después, buscando la frase, dice, ahí les puse, ¿no? Los cristianos, hermanos separados, queremos implorar el soplo del Espíritu Santo sobre el movimiento ecuménico. Esto es lo que promueve la iglesia de Tiatira en este tiempo, que sería la iglesia católica. Y hay todo un estudio de cómo dialogar con los hermanos separados. Yo se lo mandé ayer al grupo de juvenil para que lo estudiemos y lo veamos después ¿cómo se llama? En detalle, porque hay preguntas que a la ligera y rápidamente parece que tuviesen toda la razón los católicos. Entonces dice: hoy no funciona el truco de poner un letrero en la puerta diciendo este es un lugar católico, no se aceptan propagandas protestantes, porque los protestantes, los evangélicos y las sectas ya están dentro del hogar a través de la televisión, de la radio y de la propaganda persona a persona en la fábrica. O sea, los hermanos separados, que vendríamos a ser nosotros, somos los que estamos contaminando el verdadero, según para la iglesia de Tiatira, la verdadera iglesia, la única iglesia, la iglesia católica apostólica romana. O sea, nosotros somos los que nos fuimos, y ahora el movimiento ecuménico lo que está haciendo, y es muy actual, buscando y haciendo un llamado a los separados a volver a la única iglesia fiel, a la única iglesia que tiene la verdad, que es la iglesia católica. Entonces, fíjense cómo el mundo nos ve. Por eso la palabra de Dios dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y como dice también el Señor, que
el mundo nos ha de aborrecer como aborrecieron al Señor. Y en realidad, si ustedes después leen este artículo, van a ver que en realidad el católico no nos quiere, en ninguna medida. Y así es como somos vistos del mundo. Somos molestia a este movimiento ecuménico. Nos dice la palabra de Dios, combatir la falsa doctrina, los dos elementos de Jezabel. La licencia, que son los permisos, y la negación de Jesucristo. Entonces, la licencia, que el hermano en su estudio habla muy claramente, habla de los permisos que nosotros nos damos como cristianos. Y esto, creo que no lo puse porque lo estaba pensando hoy a la mañana, o tal vez sí, por ahí lo vemos después más adelante, no lo recuerdo, perdón. Pasa que esta mañana modifiqué un poco la diapositiva. El Señor nos llama y nos dice: yo soy el camino, y tenemos que andar por ese camino. Pero hay algo que en los creyentes nos pasa, y lo vemos que pasa, que es la identificación con la sana doctrina, la identificación con la Iglesia de Jesucristo. Y esto, hoy hablaba con un hermano en la mañana, y le decía, es interesante ver por qué hay tantos tipos de iglesias, distintos tipos de nombres, distintos tipos de características, distinto tipo de música, de enseñanzas, y uno a veces no entiende por qué las almas van a lugares donde uno ve que es todo mentira, y es falsa la doctrina, y es falso lo que hacen, y son engañadores. Pero la realidad y el problema está en la identificación. El alma busca muchas veces dónde se siente cómoda. Entonces, no es que el alma se deja ser engañada. El alma, la persona, le gusta el lugar, se siente cómoda y lo acepta. Entonces, el Señor llama a un despertar espiritual, pero miren, hay una iglesia, que no quiero decir el nombre, pero tendría que decir el nombre. Pero me llama mucho la atención. Dice, una iglesia como vos. ¿Sí? Es una iglesia que siempre me llamó ese nombre, la atención ese nombre. Y lo veía y lo pensaba, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser que una iglesia se adapte a las personas? Entonces, las personas que estaban en Tiatira, las personas que estaban en Pérgamo, las personas que pertenecían a Esmirna y a la de Éfeso, estaban en esas iglesias porque se identificaban. Entonces, hoy hablaba con este hermano y le decía, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos mantiene en la iglesia de San José? ¿Es el temor? ¿Es la costumbre? ¿Es el amor a la familia, a los hermanos? ¿O es la identificación con la palabra? Es la identificación con la sana doctrina. Que eso también el Señor Jesucristo, cuando se presenta acá a Tiatira, dice que tiene sus ojos como llama de fuego. Y es el Señor el que puede discernir realmente qué es lo que a nosotros nos mantiene en la iglesia. En esta iglesia en particular que a nosotros hoy nos toca vivir, que es en San José. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene dentro de la comunión de iglesias, dentro de la iglesia? ¿El amor, la familia o la identificación con la sana doctrina? Entonces, como Tiatira, tenemos que confesar delante de nuestro Dios nuestro politeísmo, porque a veces uno dice, bueno, yo amo a Dios y adoro a un solo Dios, pero en nuestra vida muchas veces se pueden ver otro tipo de cosas, o sea, que amamos, que tenemos dioses a los cuales adoramos y le rendimos devoción, que puede ser el trabajo, la familia, los hijos, los padres, el estudio, que ocupa el lugar que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuántos dioses tenemos en nuestra vida? Y acá les puse, ¿no?, ciertas preguntas. ¿Ponemos a la carne como Señor de nuestra vida? ¿Acomodamos la vida espiritual? ¿Armamos nuestra vida espiritual? El otro día le daba un ejemplo a un hermano, ¿no? Es como un carrito de compras online. Entramos a Carrefour o a lo que sea y elegimos un producto, elegimos una oferta y vamos armando nuestro propio carrito de compras. A veces armamos así nuestra vida espiritual. Decimos, bueno, esto me lo pide el Señor, se lo doy, esto no se lo doy, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo compro, esto no lo compro. Entonces, elegimos cómo servir al Señor, elegimos qué entregar y qué no, elegimos presentar una apariencia de piedad, pero en el fondo está entronizado mi ego y mi yo. Queremos poner en la iglesia nuestro pensamiento, imponerlo, y armamos en una apariencia de hermano espiritual, en el fondo hay un hermano orgulloso que no quiere de ninguna manera ceder ante lo que el Señor está pidiendo. Entonces, el Señor lo conoce, el Señor sabe lo que soy, y el Señor va a hacer la prueba a través de sus ojos de fuego. Lo va a examinar y nos da tiempo, como dice acá, ¿no?, en Apocalipsis 2, 21, a ver si era acá, el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Y es interesante que el hermano en el estudio dice una frase, ¿no?, que el Señor da tiempo de arrepentirse de los pecados, pero una vez que pasado un tiempo el pecado puede quedar permanente. Entonces el Señor nos llama y tenemos que obedecer a ese llamado. Y las enseñanzas, queridos, para ir terminando la clase de hoy. Si tus pecados fueran rojos, serán como la lana blanca, ¿sí? Esto es lo que el Señor también nos llama a confesar en Isaías. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán como lana blanca. Tenés que arrepentirte, tengo que arrepentirme. Y podemos ser como el remanente fiel de Tiatira, porque dice acá, ¿no?, en el versículo 25, 24. Pero yo digo a vosotros, a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y habla lo que decíamos antes, ¿no?, del camino. Hay un remanente fiel en Tiatira, que quiere ser fiel al Señor. Y el Señor le dice, el que tiene esta carga de ser fiel, hacelo y mantenete fiel hasta que yo vuelva. Y si tenemos la carga de la fidelidad, perseverar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo viene. Y ayer también en una charla con unos hermanos, una hermana decía, ¿no?, cuando después de ver el video de Necochea, cuando se cantó la Maranata, decía, yo no creo que esto lo podamos volver a hacer hasta que el Señor venga. ¿Sí? Está lejano de vuelta, está lejano el poder volver a compartir una reunión como la que se compartió hace 2 años allí en Necochea. Entonces, y como les decía, no recuerdo cuándo, o si lo pensé, son tiempos difíciles para la iglesia, pero son tiempos también de definición espiritual, porque el Señor nos está mostrando a cada uno en esta quietud de no activismo, nos está mostrando también lo que hay en nuestros corazones, si lo que nos movía era un activismo o si lo que nos movía era amor al Señor. Y identificarnos con Cristo, no caer en la mistura o mixtura. Y acá le puse la definición. Este vocabulario es de uso poco frecuente,
se define una combinación, mezcla, estructura, pieza, incorporación o composición de varios elementos o cosas. Esta acepción se la conoce en el idioma castellano como mixtura. O sea, es la mezcla. ¿Sí? Es la mezcla de lo santo con lo profano, digamos. Es la mezcla de donde está lo santo, meterlo o querer adaptarlo o querer hacer convivir las dos cosas. Estamos en un mundo puesto en maldad, un mundo pecador, donde el mismo Señor Jesucristo en la oración pontificial dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, tenemos que convivir, tenemos que estar, el mundo está cambiando, la tecnología, los medios, todo está cambiando. Pero tenemos que también aprender a vivir en este mundo nuevo, apartándonos de pecado y no entablando amistades con las cosas de este mundo, con las profundidades de Satanás. Ahora uno piensa, ¿no? Uno a Satanás lo conoce como malo, pero ¿cuáles serán las profundidades de Satanás? ¿Qué tan profundo es la oscuridad de este ser? Entonces tengamos cuidado, hermanos, de las cosas que hacemos o las cosas que negociamos. Destruir para edificar. Destruir nuestro yo para que Cristo pueda construir en mí y en cada uno de ustedes lo que Él quiere hacer. El Señor necesita y quiere destruir nuestra estructura interior, nuestro yo, nuestro ego, para poder formar en nosotros, como también conocemos el término, el carácter de Cristo. Y acá les puse nuevamente la imagen. Fíjense cómo va la historia y cómo también se va preparando las cosas. Porque el remanente fiel de cada iglesia, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis, podemos decir, se van acomodando a la iglesia del fin, que es Filadelfia. Y todo lo que estaba mal y no se arrepintieron y siguieron en sus malos caminos a pesar de lo que el Señor les mandó, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, a determinar todo en la Odisea. Los que no se arrepintieron y los que no oyeron. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, se va todo desencadenando y acomodando para que estas dos iglesias, que luego iremos viendo, falta la iglesia de Sardis todavía el domingo que viene, para luego finalizar con las últimas dos, cómo se va acomodando. Todos los que oyeron, como dice, ¿no? En práctica, en todas las cartas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído y oyó, y se arrepintió, e hizo las obras que el Señor mandó, está en Filadelfia. Pero la iglesia que no lo hicieron, en este tiempo se van acomodando y se van juntando en la Odisea. Y bueno, es el glosario que luego se los pasaré. Queridos, esta semana, como les decía, se han juntado muchas enseñanzas a través de lecturas que complementan el estudio de Tiatira, y hay otros detalles más que no los hemos mencionado, pero tampoco queremos hacerlo tan largo. Entonces, dejemos que el Señor examine nuestras vidas con sus ojos de fuego, que mire, que nos muestre lo que hay y también nos trae al pensamiento, ¿no?, de las obras de oro, de piedras preciosas y también las obras de madera, de heno y de hojarasca, que tienen que ser quemadas. Entonces, como empezamos este estudio, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. En esta primera etapa del libro de Apocalipsis estamos estudiando el juicio a las iglesias, el juicio de Dios hacia las iglesias para prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, miremos estos estudios desde esas perspectivas, lo que el Señor quiere corregir en cada uno de nosotros, y que el Señor nos pueda bendecir y nos pueda ayudar.